Tal, pues vamos a hacer algunas actualizaciones de lo que ha estado pasando con respecto a Venezuela, el tema Venezuela. Em, bueno, de entrada quiero actualizar una noticia el día de hoy que apenas comenté el día de ayer. Al parecer, Venezuela libera a presos políticos emblemáticos. Dice acá, Venezuela inicia liberación de presos políticos de Maduro. En esta nota de proceso, en el Financiero dicen, Venezuela liberará a presos políticos venezolanos y extranjeros para consolidar la paz en el país. Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad. El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un número importante de personas que incluye venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones, como un gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia pacífica del país. Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que este proceso de excarcelación está ocurriendo desde este mismo momento y agradeció al ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. También al Reino de Qatar y especialmente las instituciones del Estado, que añadió atendieron el llamado de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad, afirmó Rodríguez en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. Esto... Uh, bueno, dice aquí, además aseguró que no se habló con ningún sector extremista, como suele llamarse a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que ellos son la negación de la política. Eh, Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución, precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un gesto unilateral del gobierno. Este anuncio se da 5 días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y la presión por parte de varias ONG y líderes de opositores para la liberación de los presos políticos. Bueno, ¿por qué leo esto? Creo que es algo importante y además apenas el día de ayer esto no había sucedido, ¿no? Entonces esto nos habla, como ya lo había comentado, más allá de si ellos dicen que es unilateral, pues obviamente ya cambiaron las circunstancias, ¿no? Em, y pues evidentemente empiezan a haber presiones, sí, de ONGs y opositores, pero principalmente de los Estados Unidos, que insisto, van a ir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es como si fueran abriendo el área, la llave del grifo con respecto a cómo vayan necesitando ciertas cosas, irán decidiendo, insisto. Apenas ayer comentaba que no se habían liberado a los presos políticos, no había una instrucción. Y ahora al parecer es el propio gobierno venezolano el que, pues ellos mismos dicen, unilateralmente toman esta decisión de liberar a los presos políticos, pero insisto, esto ya no se puede tomar como una decisión aislada, ¿no? Al final ya está enmarcada en un contexto y en ciertas circunstancias muy particulares, donde evidentemente ya pues la presión, ya sea directa o indirecta, que ejercen los estadounidenses, pues ya empiezan a presionar, por más que acá se diga que es una decisión unilateral, ¿no? Eh,
insisto, esto se va a ir viendo, porque no olvidemos que Trump se llevó la cabeza, pero dejó el cuerpo, ¿no? De la estructura chavista o madurista. Y en este sentido, y como lo expliqué ayer en esta parte de la aplicación de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, pues van a estar utilizando esta misma estructura a su conveniencia, a su beneficio. Fueron un poco más astutos que en otras ocasiones, en esta ocasión los estadounidenses, porque, pues como he comentado, parte de la esencia de esta estrategia es el pragmatismo. La estrategia de seguridad nacional gringa es pragmática, no ideológica. En este sentido, no se quisieron meter de lleno a hacer un cambio de régimen como lo han intentado hacer en otras ocasiones. En esta ocasión prefirieron mantener pues gran parte de este régimen chavista madurista hasta que ya no les sea útil, evidentemente, y eso no sabemos cuándo sea y cuando ellos consideren y decidan que ya no les es útil, pues en su momento, cuando lo consideren, pues puede que eliminen ahora sí la estructura o la cambien. Aquí lo importante a entender es, insisto, y diferenciar que esto ya es pragmatismo sin ideología. O sea, si aquellos que todavía están como con este sueño de que se elimine la estructura chavista por completo, pues al menos de momento que no lo contemplen, porque no será el caso, ¿no? Los estadounidenses entendieron que iba a ser más sencillo utilizar el propio régimen actual, mantenerlo, utilizarlo, que hacer todo un caos, ¿no? Tratando de cambiar este régimen. Entonces, pues a diferencia, ¿no?, de otras ocasiones, además no están haciendo una invasión tipo Bush, ¿no?, en Irak. Están tomando ciertas decisiones un tanto distintas, astutas para ellos mismos, donde se están tratando de evitar la mayor cantidad de conflictos políticos o sociales y evitar la mayor cantidad de caos, que esto, per se, lo que están decidiendo diferente, pues tampoco garantiza ni asegura que pues no vaya a haber complicaciones y que no haya riesgos latentes y un caos potencial que se pueda llegar a generar en Venezuela si por algo no funciona el plan que ellos están tratando de implementar. De entrada, de momento, la tensión entre Delcy y evidentemente el gobierno actual de Donald Trump, pues obviamente se tendrán algún grado de tensión, se tendrá algún grado de tensión en una liga que esperemos que no se estire tanto al punto en que se rompa y termine generando todo lo que no queremos, que es caos, que es guerra civil, que son levantamientos, que, en fin. Y lo digo porque pues esto al final del día, como lo he dicho desde el primer momento en que ocurrió esto, el 3 de enero de 2026, pues es una muy mala noticia para Venezuela por donde se vea, ¿no? Cambiaron a Maduro por piratas gringos, ¿no? Y lo peor es que se sienten liberados los venezolanos, teniendo a los gringos al mando, porque hoy evidentemente los que gobiernan a Venezuela, y lo dijo explícitamente el presidente Donald Trump, pues ya son los estadounidenses, ¿no? Venezuela es gringa, Venezuela está siendo gobernada, pasó de ser gobernada por Nicolás Maduro a ser gobernada ahora por Donald Trump. Entonces, insisto, y lo he dicho todo este tiempo, pues que se va a poder celebrar, ¿no?, si está siendo gobernado tu país por Donald Trump. Entonces, bueno, esto de los presos políticos lo comentaba pues en el entendido de que van a estar haciendo y tomando estas decisiones que puedan estar cambiando. Así un día te dicen que no van a liberar los presos políticos, pero cuando requieran políticamente tomar alguna decisión con fines sobre todo políticos, pues irán jugando sus cartas. Ese es el punto, ¿no? Irán barajeando, irán jugando ciertas cartas conforme las vayan requiriendo. En este sentido, insisto, ahí van, ¿no? Utilizándolas, dándoles un poco de, yo diría como de un placebo, ¿no?, a los venezolanos, haciéndoles pensar que esto es la mejor decisión de sus vidas,
Creo que les va a ser muy efectivo y eficaz esta serie de, yo les llamaría señuelos, ¿no? Y de placebos que les van a estar dando a los venezolanos, haciéndoles pensar que ya llegó la libertad. Ya de por sí hay muchos venezolanos engañados, pensando de inicio que al haberse llevado a Maduro ya están del otro lado, pero todavía seguirán engañando a más, insisto, con este tipo de noticias y decisiones que irán eh, tomando a cuentagotas para precisamente reforzar esta idea de que a los venezolanos les irá mejor. Y pues insisto, es una trampa, es un engaño cortoplacista que en este momento pues utilizarán para hacerles pensar que ya llegó la libertad, que ya son un pueblo libre, que ya se fue el origen de todos sus males, que es Nicolás Maduro, y que todo esto gracias a los gringos tan buenas personas y de buen corazón, ¿no? Los salvadores del mundo. Entonces, muy fácilmente van a caer los venezolanos en estos engaños. eh, pero bueno, pues es al final la forma en que generalmente Estados Unidos implementa estas narrativas. Te pone la trampa y al final todos caen, ¿no? Entonces, bueno, en una síntesis actualizada, pues tenemos que, eh, recapitulando, evidentemente inicios de enero, el 3 de enero de 2026, pues Trump ordena esta operación militar en Venezuela que resulta en la captura o secuestro, como se quiera ver, del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Maduro se ha declarado inocente ante un juez federal y dice ser prisionero de guerra. Su cargo legal se basa en un caso iniciado en 2020 por el Departamento de Justicia que lo acusa de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos y otros delitos. No olvidemos que así se las gastan muchas veces los estadounidenses, ¿no? No olvidemos que incluso no tiene mucho, si no recuerdo en el 2023 o 2024, la DEA, Anabel Hernández, la DW, este Goldberg, o no me acuerdo cómo se llama este periodista galardonado que le dieron creo que el Pulitzer, Tim Golden creo que es, Tim Golden. En un nado sincronizado sumamente atípico, publicaron una noticia donde Andrés Manuel López Obrador recibía financiamiento en su campaña, me parece que del 2020, del 2006, por parte de, si no mal recuerdo, el cártel de Sinaloa, si no mal recuerdo. Eh, Te insisto, al final del día lanzan la piedra para que en algún momento la puedan reutilizar, ¿no? En ese momento hasta la propia DEA parece ser que comentó que se había desestimado el caso este del cual supuestamente se acusaba a López Obrador de recibir este financiamiento, pero insisto, así operan ellos siempre, ¿no? A través de sus agentes, a través de pseudoperiodistas, a través de supuestas agencias, ¿no? Independientes, autónomas, y a través de ciertas agencias como la DEA, van armando este tipo de cosas. No, no olvidemos quién acaba de ir por Maduro, fue la DEA, ¿no? Pero la DEA no olvidemos que siempre es utilizada así, de esta manera, ¿no? Como un instrumento, yo diría, sobre todo político, más que de verdadera intención de garantizar seguridad y de verdadera lucha contra las drogas, porque ya hemos analizado hasta el cansancio, no es más que un mito y una gran mentira, ¿no? Una farsa. Desde Nixon, desde Reagan hasta hoy en día con Donald Trump. Así que bueno, pues ellos lanzan este tipo de acusaciones al aire. Yo les llamo los pretextos bélicos, ¿no? O sea, hacen un pretexto que es una mentira generalmente y al final del día, pues como lo acaban de ver ahora, ya está negado el tema del cártel de los soles, ¿no? Pero así se las gastan siempre. Para nosotros no es novedad, ¿no? Que de repente digan, oye, el cártel de los soles no existe. Y tú eres como de no shit, bro. O sea, digo, lo sabíamos desde el día número uno.
que te inventas esas mentiras y las tomas como pretextos para justamente poder decir a Maduro lo agarré porque es el líder del cártel de los soles, pero ya cuando lo llevan tal cual a un juzgado en los Estados Unidos, te terminan diciendo el cártel de los soles no existe. Y ahí tienes a varios ingenuos que por cierto se creen y se la tragan, ¿no? Se tragan estas mentiras, se la tragan completa, pero pues porque digo, siguen ingenuos y es muy difícil poder realmente despertarlos, ¿no? Están total y absolutamente apendejados y no hay forma ya, o sea, a estas alturas que no pueda ser que no entiendas que los gringos siempre mienten, ¿no? O sea, a mí me sorprende que todavía haya tantos ingenuos que no hayan entendido que en la historia los gringos siempre se han hecho en esta línea entre propagandística y política de la mentira, ¿no? De la política ficción. Bueno, Trump afirmó que Estados Unidos controlará temporalmente Venezuela y sus recursos petroleros. En realidad lo que dijo fue prácticamente gobernar, ¿no? Van a gobernar a Venezuela y que ahora la administración maneja exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos con fines estratégicos y comerciales. La economía venezolana está bajo una fuerte presión por el bloqueo estadounidense, agravando una crisis económica severa. En este sentido, ¿cuál es el pronóstico del juicio de Maduro? Bueno, pues el proceso judicial es claramente político, ¿no? Y altamente mediático. Yo creo que tiene muy poco fundamento legal. No existe garantía automática de condena, porque aún debe probarse cada cargo ante un jurado federal en Nueva York. Me da cierta tranquilidad que sea el abogado de Julian Assange el que está a cargo de la defensa de Maduro. Me parece que tiene, pues yo creo que una eh, tanto preparación como yo diría eh, una situación un tanto más confiable y creo que puede ser capaz de armar una carpeta mucho más sólida que la que presentará la contraparte acusadora, ¿no? Y simple y llanamente porque los argumentos de los acusadores, pues muchos de estos son mentiras o de plano no tienen ningún fundamento, ¿no? Entonces eso da, creo yo, cierta posibilidad de que la defensa de Nicolás Maduro pues pueda ser, insisto, mucho mejor argumentada y mucho más sólida. Ya iremos viendo, ¿no? En una de esas, no sé si al final, quién sabe qué tanto quieran extender este juicio contra Maduro. Al final, no olvidemos que lo quieren utilizar como lo suelen hacer siempre, con fines políticos. Probablemente le quieran sacar algunas declaraciones muy polémicas a Maduro, algunas confesiones. Quién sabe si lo quieran presionar incluso hasta para cometer ciertas traiciones o declaraciones incluso de la propia izquierda latinoamericana. Quién sabe, ¿no? Cómo lo quieran llegar a utilizar a Maduro. Pero al final ese es el punto, ¿no? Quieren utilizarlo con fines políticos. Quién sabe cuánto tiempo lo puedan hacer o puedan extender el juicio. Eh, pero Trump al final es lo que quiere, ¿no? Utilizarlo como una especie de ficha política, una especie de as bajo la manga. Y pues todo esto vamos a ver cómo se desenvuelve, porque no olvidemos que Trump tampoco es como que, pues de momento tenga mucho respaldo en el Poder Judicial de los propios Estados Unidos, ¿no? Hay una cierta resistencia, han habido fallas en contra del propio Donald Trump por parte del Poder Judicial estadounidense, entonces bueno, pues iremos viendo cómo se desenvuelve todo esto, ¿no? En una de esas puede que tampoco sea tan descabellado pensar que Nicolás Maduro gane el caso, ¿no? Porque, a ver, hay que distinguir bien, ¿no? Una cosa es que Maduro sea lo que ustedes quieran, que sea dictador y lo que ustedes digan. Pero otra cosa bien distinta es que un presidente estadounidense vaya y secuestre al presidente venezolano, lo regrese a su país para ser juzgado y además, pues en esta línea de piratería petrolera se hagan del petróleo venezolano los gringos, ¿no? De la noche a la mañana. O sea, aquí hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y no tienen la más mínima lógica, ¿no? Entonces también Estados Unidos está arriesgando a perder una legitimidad importante, porque hay que entender que incluso si los jueces estadounidenses, los jueces federales estadounidenses, vamos a decir, fallan en contra de Maduro,
se estarían arriesgando a perder legitimidad mundial, ¿no? Precisamente nada más por arriesgarse a seguir un juego, una farsa, una mentira. Entonces, de juego no solo está el tema de Maduro, está el prestigio también del sistema de justicia estadounidense. Y es algo en lo que siempre se han jactado de tener, ¿no? O sea, de que hay un cierto sistema de justicia estadounidense que todavía les da una legitimidad de gobierno, una legitimidad política, una legitimidad de orden, una legitimidad de justicia. Si se arriesgan a perderla, yo creo que Estados Unidos pierde demasiado también al arriesgarse a validar una farsa. Entonces yo creo que ahí va a haber un juego interesante, un choque de fuerzas entre lo que quiere el Ejecutivo por parte de Donald Trump y lo que decidirá también y sentenciará el Poder Judicial en los Estados Unidos. Pero bueno, estará interesante este desarrollo, ¿no? Dada la magnitud del caso y su uso político, algunos analistas opinamos que podría ser prolongado y controvertido con posibilidades de apelaciones y debates legales extensos. Podría ser un trámite extenso o también podría ser un trámite expedito, pero también si es, tampoco creo que sea tan breve, ¿no? Porque pues caería también en el ridículo Donald Trump de haber hecho todo esto para que en una semana se libere a Maduro. No va a ser así tampoco creo. Insisto, va a ser interesante, ¿no? ¿Qué se va llegando o qué se va concretando del caso de Maduro? Hay quienes comentan que pues Maduro pueda llegar a... Porque gran parte de lo que tal vez intenta Trump es empezar a asociar quiénes eran los aliados de Maduro, evidentemente, en la región, en todos niveles, ¿no? En negocios, en criminalidad, en acuerdos de todo tipo, políticos, de negocios, económicos. em, Quiere de alguna manera, creo, como revelar la red, pero esto, insisto, por momentos cae mucho en lo político. Es evidente que Maduro va a estar hasta cierto punto asociado a la contraparte estadounidense en términos políticos y económicos, ¿no? En este sentido, creo es una obviedad. No va a ser ninguna novedad si nos enteramos que Maduro tenía acuerdos con Irán, que tenía acuerdos con Rusia, que tenía acuerdos con pues el eje latinoamericano de la izquierda, ¿no? Colombia, México, o sea, Cuba, digo, o sea, hicieron todo este desmadre para revelar lo más obvio, pues me parece también como pues una tomada de pelo, ¿no? Para aquellos ingenuos que creen que esto es sumamente revelador enterarnos de esa red, ¿no? Pues es un desperdicio, es una pérdida de tiempo, porque obviamente son contrincantes políticos y económicos de muchas décadas, ¿no? Los venezolanos versus los gringos. Entonces, pues estamos hablando del régimen chavista o chavista madurista que pues es obvio que tendrá aliados que son contrarios a los estadounidenses. O sea, pero si hicieron todo este teatro para solamente eso, pues me parece, insisto, una farsa, una tomadera de pelo. Bueno, pues evidentemente entre estos aliados, Rusia ha sido el principal aliado militar y político de Maduro durante años, proveyendo armas, entrenamiento y apoyo diplomático. Tras la captura de Maduro, Moscú ha hecho declaraciones literal de estas de condemn the US actions and demanded his release, o sea, condenar las acciones de Estados Unidos y demandar la liberación, aunque es poco probable que envíe tropas para enfrentar a Estados Unidos y por momentos también me pareció y me sigue pareciendo muy tibia la respuesta de Rusia, ¿no? O sea, por momentos ya no sé tampoco si es simulación. Apenas ayer intervinieron un buque ruso. Rusia se manifestó ya este clásico de enérgicamente condenando, ¿no? La intervención de su buque ruso. Ahora voy a mencionar algo de eso, pero por momentos ya no sé si también está haciendo una especie de simulación, ¿no? También haya por ahí hasta traición, que ya se ha hablado de esto también. Bueno, China es un aliado económico clave de Venezuela en términos de préstamos, inversiones y petróleo, y ha denunciado la intervención estadounidense como una amenaza a la paz y orden internacional.
Irán mantiene una alianza estratégica con Venezuela en energía y política, formando parte del llamado eje de unidad antihegemonía occidental. Irán condena fuertemente la intervención de Estados Unidos y continuará su apoyo político a Caracas a nivel internacional. Otros países que han criticado o condenado la acción estadounidense, pues Cuba, México, Brasil y varios países de la ONU han expresado fuertes objeciones a la operación militar estadounidense por violar el derecho internacional. Mismo derecho internacional que aquí ya analicé hasta el cansancio, en la Estrategia de Seguridad Nacional claramente, explícitamente queda eh, redactado y documentado que el derecho internacional ya no existe. Hoy existe la ley de la selva, la ley del más fuerte, la doctrina Monroe 2.0, que no es más que la doctrina trumpista. Así que dejen ya, por favor, de estar hablando del derecho internacional cuando ya no existe y cuando, si acaso, el único orden que hoy existe, el único derecho internacional que hoy existe, es el uso y la producción de armas de destrucción masiva, ¿no? Ese es básicamente el derecho, el único derecho internacional que hoy queda. Bueno, en cuanto a aliados principales al interior de los Estados Unidos, pues obviamente están los republicanos del ala MAGA. Esto lo comento porque no solo pensemos que Trump tiene enemigos al exterior, también los tiene al interior. Entonces, dentro de sus aliados, pues están los republicanos del ala MAGA, del ala Make America Great Again, de la gorrita roja, claramente, que respaldan en gran medida la política dura de Trump tanto en Venezuela como en otros frentes. Cabe decir que para los latinoamericanos es muy importante y no hemos dejado de hablar del tema de Maduro en América Latina, porque sabemos que eso no solo afecta a Venezuela, sino potencialmente afecta a toda la región, a toda América Latina y en ese sentido a todos nuestros países. Pues realmente en Estados Unidos andan durmiendo bien tranquilos, ¿no? O sea, realmente ni siquiera es la gran noticia el tema de Maduro. Eh, Ha movilizado a algunos sectores muy particulares que son anti-Trump, pero en gran medida para los estadounidenses no es una noticia, porque para ellos generalmente el mundo solo existe en su burbuja, ¿no? O sea, fuera de sus fronteras el mundo no existe. Y menos a nosotros, que nos consideran como inferiores, casi como el planeta de los simios, ¿no? Basta ver hasta las declaraciones que hizo hace poco Donald Trump y de las cuales haré un análisis, ¿no? Que dijo literalmente que nunca había visto personas más feas que los venezolanos, ¿no? Y eso habrá gente que lo tome a risa y en verdad no tiene nada de gracia. Realmente la declaración es muy preocupante, de hecho, porque en el fondo de su supuesto sentido del humor revela la supremacía pura que siempre han tenido, ¿no? En este sentido de sentirse superiores hasta hoy, en pleno 2025, simple y llanamente por su color de piel. Porque ellos tan agraciados tampoco son, ¿no? Basta ver, pues, estos especímenes mismos que son los que hacen las declaraciones para darte cuenta que ellos tienen este complejo de sentirse los más bellos y hermosos del mundo cuando, pues, tampoco lo son. Porque changos no solo hay morenos, también hay changos güeros, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto hay que tener claro que algunos senadores y representantes conservadores apoyan el enfoque agresivo contra Maduro y otras políticas exteriores agresivas. Hay que entender que si hay una ala, vamos a llamarle muy intervencionista también en los Estados Unidos, que les encanta este tipo de cosas, no andar invadiendo países en todo el mundo. Entonces, pues esos de ese sector tiene el apoyo. Ellos se sienten muy empoderados, muy valentonados cuando hacen este tipo de cosas. Entonces, estos sectores gringos son los que apoyan las acciones de Donald Trump. Y ahora que hablaba de lo del tema de Maduro, que tal vez no es tan sensible en los Estados Unidos, el que sí puedo decir, y fue una noticia muy lamentable, ¿no? El día de ayer, fue este asesinato contra una estadounidense, una mujer estadounidense, muy lamentable por parte de ICE, ¿no? O sea, de verdad es doloroso incluso llegar a ver el video, ¿no? De esta agresión brutal y en este actuar de verdad de primates que tienen estas fuerzas del ICE y que desafortunadamente cometieron esto, lo cual esta noticia evidentemente sí fue pues conmocionante al interior de los Estados Unidos.
Y pues también en el resto del mundo, ¿no? Darnos cuenta que ya incluso ya nada te salva, ¿no? Y si además así tratan a sus propios ciudadanos, porque evidentemente ella no era ni migrante ni latinoamericana, ni siquiera tenía color de piel, o sea, es blanca, una mujer blanca, rubia, pues eso te habla de que imagínate, si así tratan a los que consideran sus iguales, imagínate a los que los consideran sus inferiores, ¿no? Que nada más basta con que tengas el color de piel de raza de bronce, ¿no? Color de bronce, color cartón, como me gusta jugar, a mucho orgullo, pues imagínate, ¿no? Lo que nos depara, a dónde vamos a parar, como dice el Buki, ¿no? Pero bueno, qué lamentable lo que le ocurrió a la chica. Ojalá, ¿no? Los estadounidenses se den cuenta que esto nos está poniendo en riesgo a todos, incluyéndolos a ellos mismos, primeramente, ¿no? Insisto, ya la tesis la dio Alex Garland en su película, Civil War. Pero bueno, en cuanto a empresarios y grupos pro-Trump, pues hay sectores energéticos y petroleros que obviamente ven oportunidades en estos contratos petroleros venezolanos y están alineados con Donald Trump, ¿no? Ven una oportunidad de negocio. Algunos sectores defensores de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico respaldan la intervención. En este sentido, los opositores dentro de Estados Unidos, pues podemos imaginar que son los que son antipetroleros, ¿no? Empresarios antipetroleros, o aquellos que todavía siguen casados con la idea de las energías verdes y todo esto, pues evidentemente no precisamente puede que apoyen a las acciones. Opositores dentro de Estados Unidos, pues también está el Partido Demócrata, obviamente, hasta cierto punto, porque luego simulan esa supuesta confrontación. Y pues algunos otros actores u opositores políticos, muchos demócratas han criticado la intervención por considerarla ilegal o imprudente sin aprobación del Congreso. Figuras destacadas como la ex candidata Kamala Harris y senadores demócratas han declarado que la captura de Maduro fue ilegal o peligrosa. Insisto, esto a veces también es un tanto cierta simulación, ¿eh? Oposición dentro del propio Partido Republicano. Algunos republicanos moderados o críticos del uso excesivo del poder ejecutivo han votado para limitar los poderes militares de Trump respecto a Venezuela. Por ejemplo, una resolución del Senado para restringir futuras acciones militares sin aprobación. Congresistas como Don Bacon y otros han sido críticos con partes de la agenda de Trump, aunque no necesariamente con toda su política exterior. Obviamente grupos civiles y de la sociedad, organizaciones de derechos humanos y grupos liberales han denunciado la intervención como una amenaza al derecho internacional. Eh, insisto, pues hay algunos empresarios que tampoco apoyan lo que están haciendo en el gobierno de Donald Trump. Con lo que comentaba, ¿no? Estas tensiones entre Trump y el Senado y también el Poder Judicial, bueno, con el Poder Judicial, aunque la administración Trump controla el Poder Ejecutivo, Trump controla el Ejecutivo, los tribunales federales mantienen independencia y Maduro está siendo procesado bajo la jurisdicción normal del sistema de justicia penal de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto al Congreso y Senado, pues una resolución del Senado 52-47 busca limitar los poderes de Trump para tomar acciones militares futuras contra Venezuela sin aprobación del Congreso, mostrando que hay división incluso entre legisladores republicanos, ¿no? Esto, esto es una redacción de Reuters, ¿no? En fin, este es más o menos, ¿no? Como el panorama, ¿no? En el entendido, insisto, de que Donald Trump no solo se enfrenta a enemigos al exterior de Estados Unidos, sino también están al interior. Y bueno, no quisiera dejar de pasar la cereza del pastel, ¿no? De varios presentadores de talk show, ¿no? Que evidentemente pues también están haciendo lo suyo, ¿no? Jimmy Kimmel, ¿no? Colbert, no me acuerdo cómo se llama, Stephen Colbert, me parece que es, ¿no? El otro. Eh, déjenme decirles porque no me gusta así, Stephen Colbert. Pues están haciendo lo suyo también. Eh,
ahí les recomiendo que vean, ¿no? Un poco sus cápsulas que tuvieron ahora con respecto al tema precisamente de Maduro. Justo aquí Colbert cuando dice, ¿saben lo que significa esto? Esos archivos deben ser una locura, ¿no? Obviamente ya sabrán a qué archivos nos estamos refiriendo, ¿no? A los e-files. En fin, ambos están haciendo también, creo, lo suyo desde su trinchera. Y no hay que demeritar la influencia que también luego tienen estos talk shows, ¿no? En la sociedad estadounidense. En síntesis, pues Trump ha actuado militar y judicialmente contra Maduro, lo ha traído a los Estados Unidos a juicio por narcodelitos, convirtiendo el caso en pieza política. Hay que ir viendo justamente cómo se pueden ir cayendo poco a poco esos argumentos que de entrada estuvieron mal aplicados, puede que no se hayan seguido obviamente los debidos procesos, o sea, hay muchas cosas por las cuales se puede caer el caso de Maduro, porque insisto, parece ser que tuvo muchas fallas, ¿no? Quién sabe incluso si eso se haya hecho adrede, porque insisto, todavía quedan en el aire muchas cosas. Quién sabe si hubo incluso hasta algún tipo de pacto, ¿no? O también algún tipo de traición, pero o sea, al final pudo haber ocurrido cualquier cosa y después se reacomodan otras, y también puede que si en el primer momento no hubo pacto, pues después ya lo haya, ¿no? O sea, esto es muy dinámico, ¿no? No es como que tan estático. Una decisión no implica que esa va a ser la última, puede que se vaya modificando a lo largo y al transcurso del tiempo. Iremos viendo, insisto, ¿no? Al final los hechos van a terminar de revelar todo. Entonces, bueno, pues se habla que por ahí, ¿no? En una de esas liberen a Maduro y lo manden a Bielorrusia, algún país, ¿no? O incluso lo puedan llegar a liberar hasta en los propios Estados Unidos. No sabemos bien qué es lo que vaya a pasar, ¿no? En fin, pues Rusia, China e Irán rechazan la intervención, seguirán apoyando estructuras chavistas e internacionales anti-Estados Unidos. Internamente internamente Trump tiene tanto aliados firmes como opositores dentro de su propio partido y especialmente entre demócratas que cuestionan la legalidad y la estrategia. El juicio de Maduro está en marcha, sin ver aún sentencias y su futuro legal dependerá de cómo avance ese proceso en cortes federales de Estados Unidos, donde yo insisto, las cortes y el sistema de justicia estadounidense también se está jugando demasiado con respecto a este caso, entre otros, ¿no? Pero este caso particular quedará evidenciado, ¿no? Realmente, insisto, que tanto del prestigio que supuestamente tienen, pues está consolidado en los actos y en los buenos juicios y en las buenas decisiones que tomen, basadas en la justicia y la legalidad. Si se van por la narrativa trompista, que puede que no sea, porque insisto, ya de entrada han estado teniendo ciertos roces, ¿no? Un cierto choque entre jueces y Trump, eh, pues creo sería una línea peligrosa de tomar, un camino peligroso porque pues pondría en juego, insisto, el prestigio del sistema de justicia estadounidense. Y no es menor porque esa legitimidad al final internacional también tiene un peso geopolítico. O sea, es eso que a veces Estados Unidos, esa imagen que tanto ha vendido incluso a través de sus películas hollywoodenses, ¿no? Donde no solo se venden como salvadores del mundo en las guerras y demás, sino también cuando te presentan su sistema de justicia te hacen pensar que es de excelencia. Si eso nos damos cuenta que en la realidad no es así, se están jugando, insisto, demasiado, porque perdería no solo la legitimidad, sino yo diría hasta un importante grado de poder y de autoridad. Bueno, sí, porque en este sentido caemos en este punto de, bueno, si ellos lo hacen y ellos lo hacen mal, entonces, ¿qué autoridad tienen para decir que otros lo hagan bien? ¿No? Que otros países, que otras naciones, que Rusia actúe bien, que China actúe bien cuando ni ellos mismos actúan bien, ¿no? O sea, caen en ese tipo de hipocresías ya innegables, ¿no? Eh, que ya son prácticamente pues ya a un punto de cinismo innegable que les resta o les elimina de todo tipo de poder y autoridad. Entonces, en este sentido, sí existe un choque real, ¿no? Entre algunos jueces y Donald Trump en Estados Unidos. No es como tal un conflicto abierto, pero pues es una guerra hasta cierto punto institucional, sino como, vamos a decir, como una tensión constitucional y política sobre los límites del poder ejecutivo frente al judicial, ¿no? En este sentido hay tensiones importantes.
El Poder Judicial y Trump han tenido disputas sobre varias decisiones ejecutivas y hay dos niveles principales del conflicto. Los tribunales han frenado algunas políticas de Trump, más de 100 demandas han sido presentadas contra políticas del gobierno de Trump y muchos jueces federales han emitido fallos que bloquean partes de sus órdenes ejecutivas. Esto ha generado una percepción en algunos sectores de que los tribunales están frenando la agenda de Trump. Y para no irnos muy lejos hasta Venezuela, o sea, incluso la implementación y el uso de Trump de la Guardia, de la misma Guardia Nacional y de ICE al interior de los Estados Unidos ha estado generando muchos problemas en muchos estados que han estado resistiendo ese tipo de decisiones y de prácticas unilaterales por parte de Trump, diciendo aquí no hace falta ni siquiera la Guardia Nacional porque no hay ningún caos ni nada, ¿no? Entonces, incluso, insisto, no solo es un tema de invasión y de intervención en Venezuela, sino es incluso un uso de la fuerza dentro del mismo territorio estadounidense por parte de Trump, que ha sido ya debatido, ¿no? Y ha sido por momentos también contrarrestado, insisto, por decisiones incluso a nivel judicial. En casos concretos, jueces de distrito han detenido deportaciones bajo leyes como el Alien Enemies Act, argumentando que la administración no siguió los procedimientos legales apropiados. No es precisamente que los jueces ni siquiera estén en contra de Trump por motivos personales, sino que simplemente están aplicando la ley como lo define el sistema judicial independiente. Hay una reacción política contra jueces que fallan contra Trump, hay un movimiento político liderado principalmente por algunos senadores republicanos que ha intentado cuestionar o incluso destituir a jueces federales que fallan contra decisiones de Trump. El Senado republicano organizó audiencias para promover el juicio político a jueces que han emitido fallos contra su agenda. Esta es una publicación de Reuters. En este sentido, se nombraron casos concretos de jueces criticados por republicanos por bloquear deportaciones u otras políticas de Trump. Este tipo de acciones fue condenado por muchos demócratas y expertos legales como presión política sobre el Poder Judicial. Este tipo de presión es poco común en los Estados Unidos en tiempos recientes y muchos ven esto como una amenaza a la independencia judicial. La Corte Suprema ha intervenido para limitar el poder de los jueces inferiores. En 2025, la Corte Suprema, con mayoría conservadora, limitó el poder de los jueces de bloquear políticas de Trump a nivel nacional, lo que fue interpretado por el gobierno como una victoria para su agenda. Esto indica que la disputa no es entre Trump y toda la Corte, sino más bien entre algunos jueces de tribunales inferiores y decisiones del Ejecutivo, y luego una interpretación más favorable por la Corte Suprema. En este sentido, la Constitución de Estados Unidos establece una separación de poderes, hay que tener claro, ¿no? El Ejecutivo propone políticas y el Judicial las revisa para certeza de que sean legales. Cuando los jueces fallan en contra de políticas de Trump, él y sus aliados políticos a veces los critican públicamente o impulsan acciones en el Senado, lo que genera tensiones constitucionales. Hay para los perdidos que piensan que el problema del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo solamente está ocurriendo en México, ¿no? Porque hay muchos perdidos que creen que este tipo de tensiones solamente está ocurriendo ahora, ¿no? Con todo el tema de Poder Judicial en México, ¿no? Hay que entender que esto incluso pasa en estas naciones eh, consideradas de primer mundo, ¿no? Así que esta tensión es muy común, ¿eh? La del Poder Judicial con sus ejecutivos, en realidad en la gran mayoría de los países. Pero bueno, hasta ahora no hay una remoción masiva de jueces, un rompimiento formal de la independencia judicial en los Estados Unidos, ni una crisis de momento institucional abierta, como en países donde no hay separación de poderes. Lo que sí hay es una crisis de percepción y presión política y no por ello es menos relevante. Esta crisis y pues sí, yo diría una crisis de percepción y precisamente de presión política y de toma de decisiones, ¿no? Donde se pueda justamente conservar la autonomía y disminuir la presión de Donald Trump. En este sentido, esta crisis de percepción y presión política, donde algunos aliados de Trump quieren reducir el alcance de los tribunales y otros sectores defienden la independencia judicial como un contrapeso legítimo. En resumen, pues sí hay tensiones reales entre Trump y algunos jueces que han fallado contra sus políticas. Algunos políticos afines a Trump han intentado presionar al Poder Judicial, incluso proponiendo juicio político a jueces. La Corte Suprema ha dado fallos que ayudan a Trump
limitando el poder de jueces inferiores, pero no es un choque institucional total ni un enfrentamiento abierto entre poderes como en casos de ruptura constitucional. Para tenerlo claro, ¿no? Para aquellos que piensan que la dictadura nada más está en Venezuela o en México, pues por momentos también hay ciertos rasgos, claramente en los Estados Unidos, de la misma dictadura que todos se quejan en América Latina, ¿no? Hay presiones muy importantes donde al final habrá que hacer casi los mismos cuestionamientos que hacemos cuando analizamos ese tema en México. ¿Qué tan independiente realmente es el Poder Judicial? Es la misma pregunta en México que en Estados Unidos. ¿Qué tan independientes son realmente? ¿Qué tan autónomos? ¿Qué tan libres de tomar las decisiones judiciales sin presiones? Pues son realmente estos poderes judiciales, ¿no? Bueno, y pues ya para cerrar, ¿no? Está pues evidentemente el caso del E-Files, que parece ser que ya están enfriando, ¿no? Hay menciones evidentemente de Trump, su nombre aparece en documentos liberados, en notas internas y referencias a ciertos vuelos y posibles contactos en los años 90 y 2000. No significa, según las informaciones que nos dan, obviamente, dicen que no significa que haya acusaciones judiciales formales ni evidencia probada de delitos y que nada más así como que simplemente figuran algunos registros y testimonios sin especificar cargos. Eh, Básicamente como que todo está girando en que no hay evidencias, ¿no? Ni hay acusaciones. Y en realidad, pues dice, no hay en estos documentos acusaciones formales de delito por parte del FBI o la Fiscalía contra Trump, ni se ha abierto una investigación judicial contra él, evidentemente, ¿no? Hay en los textos algún relato de abuso que lo involucra, pero estas afirmaciones dicen no son verificadas ni corroboradas y consideradas sensacionalistas por el propio Departamento de Justicia, y que son alegaciones inexactas y no verdaderas, y que si tuvieran credibilidad ya se habrían utilizado en procesos legales. Dicen es importante distinguir entre lo que dice un documento sin verificación y lo que una investigación judicial ha probado. Hasta ahora no existe evidencia pública aceptada. Pues aquí hay una crítica, ¿no? Más allá de todo esto, primero creo que nunca vamos a saber realmente en su integridad total y verdadera autenticidad qué es lo que contenían. Y obviamente muchos hemos criticado, académicos, críticos, pues que el lento ritmo de liberación y las redacciones podrían estar escondiendo información sensible, incluyendo sobre personas muy poderosas. Eh, o sea, la simple falta de transparencia, creo yo, sí es un motivo suficiente para sospechar ilegalidad o, pues es que como, ¿por qué te tardas tanto en publicarlos, no? Y se tardaron muchísimo. Y obviamente, pues en este sentido, Trump ha negado siempre categóricamente cualquier participación en estas actividades. Y es curioso porque yo siento que puede que ni siquiera sea el tema Trump. O sea, yo sé que la gran mayoría como que quiere agarrarlo a él particularmente de chivo expiatorio. No estoy diciendo que tampoco es un santo, pero tampoco siento que sea el principal de estos famosos archivos, los e-files, ¿no? La realidad es que siento que hay personas mucho más poderosas ahí, nombres mucho más polémicos, que son los que realmente creo que se están protegiendo. Pero desafortunadamente pues nunca lo vamos a saber. No sabemos si esos son, seguramente es una red de políticos, obviamente también con empresarios, pero pues insisto, se están protegiendo al punto en que puede que nunca lo terminemos de saber. No olvidemos que hay una buena cantidad de israelíes de entrada, por ejemplo, metidos en ese tipo de cosas. Ya es casi un patrón, ya casi es una tendencia estar viendo que es mucha gente eh, pues de esta comunidad están generalmente implicados en muchos casos de este tipo, ¿no? Ya por momentos uno dice, bueno, una manzana podrida, ¿no? Ya cuando ves tantos casos dices, eso ya es casi, parece ser hasta cultural.
Y bueno, insisto, hay que entender cómo está el juego de las fuerzas. Esta gente tiene mucho poder, ¿no? Todo, insisto, todo el régimen anglosionista, particularmente los sionistas, tienen muchísimo poder. Y en este sentido, pues tienen el poder para hacer lo que se les antoje. Cerrando justo con este tema, no olvidemos que recientemente el abogado que estaba haciendo la investigación contra Netanyahu en términos de corrupción, pues murió en un accidente automovilístico, nada más para darnos una idea, ¿no? Entonces, son gente en verdad, creo yo, muy, muy peligrosa, muy indeseable, muy poco ética. Eh, pues en este sentido parece que por momentos, nada los toca, ¿no? Son intocables. Muere en accidente el juez Benny Sagi, investigaba caso de corrupción de Netanyahu. Lo encontraron tendido en la carretera con múltiples heridas y sin signos vitales. Nada más para darnos una idea, ¿no? El presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, el juez Ben Isaji, encargado de investigar el caso de corrupción del primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, murió el domingo después de que un vehículo chocara contra su motocicleta mientras viajaba por la ruta 6, informó este martes el diario The Times of Israel. Bueno, pues accidente según. Así las cosas, ¿no? O sea, estamos en tiempos verdaderamente peligrosos donde pues hasta los propios jueces, y de eso venimos hablando, pueden llegar a ser amenazados, ¿no? Eh, por investigar y por tratar de acceder a la justicia. Así que bueno, pues así los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahora sí que los New York Times. Bueno, pues hasta aquí dejamos el comentario. Seguimos pendientes de, pues ahora sí que todo este entramado complicado que está sucediendo en términos políticos en el mundo.